Bien, buenas tardes. Y vamos a continuar con la sesión vespertina de estas jornadas en Ciencia y Tecnología de la Carne. En esta sección de conferencias magistrales tengo el agrado de presentar ante todos ustedes al doctor José Armando Partida de la Peña. El doctor José Armando Partida de la Peña cuenta con un doctorado en producción animal y ciencia de los alimentos otorgado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta con un diplomado en estudios avanzados por la misma universidad. Realizó su maestría en nutrición animal en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, de la UNAM, y es médico veterinario zootecnista también por la UNAM. Como experiencia laboral, él es investigador titular C del INIFAP, donde ha desempeñado varios cargos como director de investigación en salud animal y salud pública, director de sanidad pecuaria, director de la división pecuaria, director de investigación pecuaria del CIR Pacífico Sur del INIFAP, director del Centro de Investigaciones Pecuarias en el Estado de Oaxaca, jefe del Campo Experimental Pecuario del Istmo y, como ya les comenté, fue investigador titular en CIFAP Tlaxcala. Es autor de 21 artículos científicos, 4 artículos técnicos, 11 libros, 3 capítulos en libro, 11 publicaciones de divulgación y 80 resúmenes en congresos. Además, ha participado como asistente a cursos de capacitación y actualización, a 36 cursos de este tipo, 80 conferencias impartidas, 87 participaciones en congresos y simposios, 44 membresías de comités nacionales e internacionales de evaluación y dictaminador, y además ha dirigido 9 tesis. Pues un grato honor, doctor Armando Partida, tenerlo con nosotros aquí en el Congreso, en la jornada, perdón, de Ciencia y Tecnología de la Carne, un experto en materia de producción y calidad de la carne. Adelante. Muy buenas tardes. Antes que nada, bueno, pues quisiera agradecer la invitación a los organizadores, a María, a Enrique, y sobre todo por la posibilidad de venir aquí a la facultad, al Alma Mater, y a saludar a muchos amigos que hacía tiempo que ya no veía. Yo les voy a platicar un poquito sobre las experiencias que hemos tenido, bueno, sobre el sector ovino y sobre las experiencias en investigación que hemos tenido en el INIFAP. Me pasó lo mismo que a ti, Francisco, que no cambia. No avanza. Sí. ¿Dónde está? No avanza. Si no se las cambiamos, yo creo que sí. Hay otras pilas. Traigo unas pilas aquí. No, es que no era la pila, no prestan las pilas, por favor. Nada más había que prenderlo. Ahí está. Nada más era cosa de El prender. señalador es Bueno, de acuerdo a los datos del CIAP, del año pasado, la población ovina nacional rondó más o menos los 9 millones de cabezas. De estos 9 millones de cabezas, el año pasado también se sacrificaron 3.330.000 cabezas, lo cual equivale a algo así como casi el 37%. El índice de extracción es del 37%. La producción de carne en canal llegó a las 66.600 toneladas y esto tuvo un valor de la producción de 6.127 millones de pesos. Comparado con otros sectores, bueno, pues es una cantidad
pues, reducida, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita un poco más de su importancia. La población en el país está distribuida prácticamente en 5 estados de la República. Si ustedes se dan cuenta, aquí en lo que es, perdón, lo que es el Estado de México e Hidalgo, en conjunto tienen más o menos el 30% del total de la población. Y en Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Puebla, pues prácticamente se conjuga el 50% de toda la población ovina nacional. El resto, pues en los 27 estados. En México existen 450,000 unidades de producción ovina, y de esas 450,000, alrededor de 68,000 están inscritas en el programa. Esto genera 65,000 empleos permanentes y algo así como 120,000 empleos indirectos. La especie ovina es la especie doméstica más cara, tanto vendiéndola en pie como en canal. Otra de las cuestiones importantes de esta especie es que pues, es un fondo de ahorro para el campesino y además una posibilidad de alimentarse, aunque sea en festividades, ¿no? de carne de este tipo. El consumo nacional aparente en el país el año pasado también fue de 76,500 toneladas más o menos, de las cuales la producción nacional fue del 80% y el 20% fue de importación. En su conjunto esto generó una disponibilidad de 623 gramos por persona. Es una disponibilidad baja este año. La producción ovina en el país desde el año 2000 más o menos ha ido incrementándose. En aquellas épocas se importaba más del 40% del consumo internacional y a lo largo de estos últimos 18 años se ha ido disminuyendo de ese 40 hasta el 20%. Y esto es muy variable porque depende también del tipo de cambio. Cuando el dólar está barato, pues hay mayor importación y también hay más disponibilidad de carne per cápita. Cuando el dólar está caro, como en estos tiempos, pues disminuye la importación y disminuye también la disponibilidad, aunque en algunas ocasiones aumenta la producción nacional. Entonces, pues todo depende también del tipo de cambio, ¿sí? Nosotros estuvimos haciendo esfuerzos desde hace 10 años por diversificar el tipo de producto ovino. Hicimos mucha promoción para que aumentara el consumo de cordero, cortes de cordero. Hubo también algunas otras variantes, como por ejemplo la birria de borrego, el cabrito el corderito más bien como sustituto de cabrito, los cortes finos de cordero. Hubo también otras cosas como el cordero al pastor y el cordero al ataúd, etcétera, y ha habido diferentes variantes, los michotes en Tlaxcala. Sin embargo, actualmente todavía el consumo de barbacoa representa la mayor parte de este tipo de carnes. Y eso a pesar de que el rendimiento es bajo, ¿no? De un borrego, únicamente más o menos la cuarta parte correspondería a barbacoa. Otra de las cuestiones importantes de este sector es que, pues a pesar de esa baja disponibilidad, pues es un platillo típico de los fines de semana y que después de un sábado de fiesta, bueno, pues no hay como un taco de barbacoa y un consomé, ¿no?, de carnero. Dentro de los sistemas de producción a nivel nacional, pues existen 3 tipos básicamente y en 2 modalidades.
Uno que sería el de autoconsumo. Ay, esto. Anda fallando esto porque uno es para regresar y otro para adelantar, pero de repente se va hasta la primera. Bueno, las dos modalidades serían el autoconsumo y el comercial. Nosotros nos basamos en el comercial para realizar diferentes trabajos de investigación. Y dentro de esta modalidad pues, están los sistemas de producción, el intensivo, el semi-intensivo y el extensivo. No, estaba, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que se le zafó la tapita y como que no hacía bien contacto. Bueno, les voy a comentar algunas experiencias de investigación que hemos tenido en el instituto. Aquí en esta parte traté de resumir varios trabajos y les voy a platicar de los que hemos hecho durante los últimos años. Hace unos 8 años más o menos desarrollamos un proyecto, un macroproyecto, en el cual hicimos la caracterización de canales ovinas y la de la calidad de carne de ovinos a nivel nacional. Para esto, nosotros evaluamos alrededor de 1,000 canales, hicimos la evaluación de 1,036 canales en los estados de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Dentro del muestreo nosotros obtuvimos 82% de machos y 17.8% de hembras. ¿No? En el proyecto se identificaron 53 diferentes genotipos, de los cuales hubo 11 razas puras y 42 cruzamientos diversos. Dentro de las razas puras predominaron la Katahdin y Pelibuey, y también dentro de los diversos cruzamientos hubo más Katahdin y Pelibuey que otros genotipos. Bueno, y esto con algunas razas introducidas recientemente, como el Charolais, el Texel, Dorper, etc. Pero sí tuvimos una diversidad tremenda en tipos genéticos. Bueno, aquí no voy a ahondar mucho en los cuadros, simplemente se los presento como evidencias. Vemos que por este lado están las variables de respuesta y las variables fijas. En un principio nosotros lo que hicimos fue obtener la estadística descriptiva de todo el proyecto y vimos que pues, los promedios en todas las variables, tanto de calidad de carne como de características de la canal, pues los promedios eran adecuados, eran buenos. Sin embargo, el rango en cada una de las variables era extremadamente amplio. Posteriormente lo que hicimos fue estratificar por sistema de producción y diferenciar entre machos y hembras. Y vemos aquí algunas diferencias en algunas de las variables, ¿sí? Pero por ejemplo acá en área del ojo de chuleta, que es una de los parámetros más importantes, pues vemos que el sistema intensivo fue el que dio mejores resultados. En cuanto a la morfometría de la canal, también hubo ahí algunas diferencias que, bueno, pues, podrían ser hasta raras, ¿no? Porque vemos que por ejemplo, en las hembras del semi-intensivo, la longitud de la canal fue mayor que la de los machos. Por ejemplo, en el sistema intensivo aquí la longitud de la pierna fue también, bueno, fue igual entre machos y hembras. Pero hay variables que son más relevantes. Por ejemplo, esta que es el índice de conformación de la canal,
que es una medida que está altamente correlacionada con la muscularidad total de la canal, y se obtiene dividiendo el peso entre la longitud de la canal. ¿Sí? En cuanto a la calidad de la carne, pues les presento datos gruesos en donde vimos que, como les decía, los promedios son muy adecuados, ¿sí? Con texturas en promedio excelentes de 2.9. Sin embargo, el rango en cada variable, vean ustedes de dónde hasta dónde va. Carnes que serían extremadamente suaves, hasta suelas de zapato prácticamente. En cuanto al color, pues también los promedios excelentes con el rango amplísimo, ¿no? Bueno, como conclusión de este trabajo, podríamos decir que existe una amplia diversidad genética en el rebaño nacional. Se presentan fuertes diferencias en los parámetros ante mortem, como tipo, sexo, peso, edad del sacrificio, etcétera, entre y dentro de los sistemas de producción. Hay mucha variabilidad en las propiedades de la canal y en la calidad de la carne, con rangos extremadamente amplios. ¿Qué implica esto? Pues que debido a la heterogeneidad que existe en la calidad de los productos ovinos, es muy recomendable reorientar la producción nacional dirigiéndola hacia una condición de calidad más uniforme para poder satisfacer las exigencias actuales y futuras de los mercados tanto interno como externo. Posteriormente desarrollamos en el instituto una línea de investigación en donde cruzamos animales de pelo con animales de lana. ¿Esto para qué? Bueno, pues para obtener el vigor híbrido y aprovechar las ventajas comparativas de cada uno de los tipos genéticos, como la prolificidad, la fertilidad en las hembras, que no hay necesidad de hacer trasquilas, la resistencia natural que tienen a las enfermedades parasitarias, la adaptación que ha habido de estos animales a diferentes ambientes. El peligüey, por ejemplo, es un tipo de ovino que se introdujo al país a través de la península de Yucatán. Actualmente está distribuido en todo el país prácticamente, hasta el norte. Otra de las ventajas es que no tienen prácticamente estacionalidad reproductiva y que son excelentes madres, tienen buena habilidad materna. Esto nosotros lo tratamos de combinar con las elevadas ganancias de peso, con transformación más eficiente, con una buena conformación cárnica, con piezas de alto valor y con excelente calidad de carne de animales de lana o de razas mejoradas. Hasta ahorita hemos evaluado algo así como 30 cruzamientos terminales. A ver, ¿por qué se sale? Hemos evaluado 30 cruzamientos terminales de animales de pelo con lana y ha sido en diferentes localidades del país, en Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, Hidalgo. Para estos trabajos lo que hemos tratado de hacer es mantener la alimentación y el manejo en su mayor calidad, ¿sí? Tratando de satisfacer todos los requerimientos para que el animal manifieste todo el potencial genético. Dentro del primer trabajo hicimos la evaluación de la cruza de hembras peligüey con machos de su misma raza, con machos Suffolk y Dorset. Y lo que obtuvimos pues fue algo curioso. No hubo diferencias significativas en varias variables, en diferentes variables, por ejemplo, peso a la matanza, ni en el rendimiento. Animales con rendimiento aceptable, arriba del 50%, pero no hubo ninguna diferencia. ¿Qué fue lo interesante del trabajo? Bueno, pues que vimos que los animales de pelo depositan mayor cantidad de grasa en las vísceras que en la canal. En cambio, los animales de razas mejoradas depositan mayor cantidad de grasa en la canal.
Esto pues depende del análisis que uno haga, puede ser una ventaja o una desventaja. Por ejemplo, aquí podríamos decir que esa grasa pues es desperdicio, ¿no? Porque no se aprovecha. Pero también es ventaja porque el ovino, como es un animal que engrasa bastante, entonces es mucho más fácil hacer los recortes grasos. Otra de las cosas interesantes que observamos aquí fue que pues los animales tuvieron mejores ganancias de peso cuando los cruzamos que con el genotipo original, ¿no? El peligüey puro. ¿Qué representó esto? Pues prácticamente adelantamos un mes, o sea, fueron 33 y 24 días, promedio 29. Entonces, con un mes menos consumo de alimento, menos necesidad de insumos, y si ustedes multiplican el alimento por el costo, bueno, pues más o menos ahí ven que esto es una gran ventaja. En resumen, ¿qué vimos aquí? No se observaron diferencias entre ovinos de pelo y sus cruzas en peso a la matanza, en rendimiento en canal y en la composición tisular. Y sí hubo menos tiempo al sacrificio en corderos cruzados que en los peligüey puros, con el consiguiente ahorro en el uso de insumos. Otro de los trabajos que hicimos fue el cruzamiento, la evaluación del cruzamiento de hembras Katahdin con machos de razas especializadas como Charolais, Dorper, Suffolk y Texel. Aquí desde un principio sí vimos una ventaja en el desempeño productivo de los animales a favor del Charolais. En el rendimiento en canal, pues sí hubo algunas diferencias significativas, siendo más alto en Charolais y en Suffolk que en los otros dos genotipos, tanto en el rendimiento verdadero como en el comercial. Estos animales se sacrificaron a 44 kilos y medio, 42, 41, a 137 días de edad, lo cual es excelente. Animales extremadamente jóvenes con pesos de matanza muy buenos, ¿sí? Antes el peligüey se sacrificaba, no sé si por costumbre o por qué, a los 35 kilos. Y con estos cruzamientos, pues podemos elevar 10 kilos más o incluso pues, se podría elevar un poquito más. En cuanto a la calidad instrumental de la carne, pues no hubo diferencias en el pH final. La carne también fue extremadamente suave, no, fue una carne muy buena. Y sí hubo por ahí algunas diferencias en los valores de jugo expelido, de capacidad de retención de agua, en Suffolk sobre todo. Otro de los parámetros importantes de la calidad de carne pues es el área del ojo de chuleta, la cobertura grasa y el índice de compacidad, ¿sí? Vemos que aquí también los animales Charol, Dorper y Suffolk se comportaron mejor que el Texel, con valores que pues si ven numéricamente es 1,5 centímetros, más de casi 2 centímetros a favor del Charolais, con un poco más de depósito graso y con buenos índices de compacidad. En cuanto al color también, algunas diferencias ahí no muy importantes. En el caso del Suffolk, menores valores en claridad y en índice de rojo y de amarillo. En cuanto a la calidad instrumental de la carne, vimos que todos los genotipos fueron valorados muy bien, por arriba del 60% de la escala de valores. Algunas diferencias ahí en cuanto al sabor, la jugosidad, la suavidad, la apreciación general. En conclusión de este trabajo, pues podemos decir que las cruzas de Katahdin por Charol y Katahdin por Dorset, sacrificadas a 137 días de edad, presentaron las ganancias de peso más altas y los mejores índices de compacidad de la canal. Hubo otros trabajos, aquí lo realizó un compañero en Yucatán, en donde cruzó hembras peligüey y hembras black belly por sus mismos genotipos y además con machos Katahdin, Dorper blanco, Dorper cabeza negra, Ile-de-France. Aquí pues también
algunas diferencias a favor de los animales cruzados en comparación con los genotipos puros. No hubo diferencias en rendimiento de la canal. También por ahí algunas diferencias en el área del ojo de chuleta a favor de los cruzamientos con Katahdin y Dorper. Hubo diferencias en el peso del lomo. En resumen, no vio diferencias en el peso de sacrificio. Estos animales los sacrificaron a 126 días y únicamente con 36 kilos. Las canales más pesadas fueron en animales cruzados que en puros. No hubo diferencias en el rendimiento en canal, ni comercial ni verdadero. No hubo diferencias en acumulación grasa interna y fue mayor el área del ojo de chuleta en los machos Katahdin por Dorper. Otro trabajo que hicimos en Guanajuato, en donde comparamos también diferentes genotipos, en donde se expresaron por ahí algunas diferencias a favor del Dorper, Dorper con Charolais. Hubo animales como por ejemplo, que se fue sacrificado a un peso muy alto, y lo cual originó, pues sí, áreas del ojo de chuleta grandes y también mayores cantidades de grasa. Otro de los trabajos que realizamos fue en Hidalgo, y aquí lo hicimos con el propósito de evaluar 3 sistemas de producción. El primero, que fue en el Valle del Mezquital, con animales en pastoreo de alfalfa. Luego en la zona cebadera, con borregos en pastoreo. Y en el Valle de Tulancingo, con animales completamente estabulados. Aquí lo que hicimos fue cruzar hembras Katahdin con machos Texel, Hampshire y Charolais. Aquí las hembras fueron Dorset por Suffolk, Hampshire y Texel. Y en este sistema, hembras Hampshire encastradas con Hampshire por machos Texel, Dorset y Charolais. Hubo también aquí algunas diferencias dentro de los mismos sistemas, entre los mismos sistemas, pero por ejemplo aquí vemos un mejor comportamiento de los animales Texel y Hampshire, cuanto en ganancias de peso, lógicamente en el peso final. Fíjense también los pesos de matanza y los días, también animales jóvenes de muy buena calidad. No hubo diferencias en el sistema de la zona cebadera, y sí hubo algunas diferencias acá en el sistema de finalización completa en corral, en donde el Charolais mostró un mejor crecimiento que los otros 2 genotipos. La composición tisular de la canal, pues también hubo algunas diferencias, en donde Texel y Charolais tuvieron un mayor rendimiento de músculo que las cruzas con Hampshire. Aquí no hubo diferencias prácticamente, solo en el hueso, que pues es el tejido más constante de todos y el menos importante, ¿no? Y en el Valle de Tulancingo sí hubo también por ahí algunas diferencias en la composición de la espaldilla. Cuanto a la calidad de la carne, el área del ojo de chuleta, no hubo diferencias en el primer sistema de producción. En el de la zona cebadera sí hubo algunas diferencias ahí a favor del Suffolk de este caso. En el sistema intensificado y estabulado, pues el Texel y el Charolais dieron mejores resultados en el área del ojo de chuleta. Y si ven también por este lado la fuerza de corte, pues extremadamente suave, carne muy suave, en donde tiene pues valores que son alrededor de 2.5, carnes muy suaves, muy tiernas. Bueno, en conclusión de este trabajo, lo que podemos decir es que el sistema de producción en completa estabulación originó las mejores ganancias de peso y las mayores áreas del músculo longísimos dorsi. Las cruzas evaluadas en los 3 sistemas de producción
fueron muy buena opción para producir carne de alta calidad. ¿Qué implica esto? Pues que se ha generado tecnología para producir carne de alta calidad en el país, pero se requiere, por un lado, elevar la eficiencia productiva. La eficiencia productiva es muy variable en el país, lógicamente, pues en los sistemas estabulados es mucho mejor, en donde se cuenta con dietas balanceadas, se cuenta con manejo reproductivo, manejo sanitario y un control estricto de todo en forma económica. Hay explotaciones como las extensivas o las semi-intensivas en donde, pues al contrario, no se cuenta con todas estas ventajas y entonces los animales están prácticamente a la venia de Dios durante el periodo de lluvias, en donde abundan los forrajes, suben de peso y luego viene el periodo de sequía en donde esas ganancias prácticamente se pierden y entonces pasan meses y meses para poder llegar a un peso de sacrificio. Otra de las cuestiones que yo considero que se debe de hacer es estratificar la producción, sobre todo en estos sistemas extensivos o semi-intensivos. Estratificando la producción lo que permite es que se mantengan únicamente los pies de cría en condiciones extensivas y que se vendan todos los corderos para ser finalizados en sistemas o semi-intensivos o directamente intensivos. Y con esto, bueno, se podría aumentar el número de hembras por área y además quitarle esa carga a los productores en donde tienen que no tendrían que preocuparse ya por la cría de los corderos. Implementar esquemas de cruzamiento controlado. Estos sistemas de cruzamiento controlado, pues nos permitirían aprovechar las ventajas, ¿sí? Actualmente en el país, si uno, bueno, como lo vimos en el primer proyecto que presenté, hay una gran diversidad de genotipos y esto sucede porque consiguen un macho, después consiguen otro, lo cruzan con las crías, es un desbarajuste ya total que no saben ni qué es lo que tienen. Entonces, para poder aprovechar estos sistemas de cruzamiento se tiene que tener un control estricto, tener, por ejemplo, un pie de cría, no sé, suponiendo 100 borregas, de estas 100 borregas se deberían de cruzar 80 nada más con un semental mejorado y dejar un 20% como para reemplazos, ¿no? Entonces, esto sí nos permitiría tener una ventaja comparativa, pero tendría que ser controlado. Y aquí aprovechando lo que serían razas precoces y razas tardías, tratando de buscar las mejores relaciones calidad-precio. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de vender racks, el rack, bueno, es el lomo o la pierna, en donde el mercado me está solicitando racks de 18, de 20 centímetros cuadrados, pues entonces yo lo que haría sería tratar de buscar una raza tardía para que estos animales pudieran crecer y desarrollar el lomo más grande y tener racks de mayor rendimiento. El rack, cuando uno lo comercializa así como cortes de alto valor, pues simplemente el puro rack representa algo así como el 27% del costo total de la canal. Entonces, dependiendo del mercado que uno tenga, buscando esta relación, mejorar esta relación, pues sería la definición de las razas que utilizaría. Por ejemplo, hay razas precoces, como aquí vimos el charolais, el texel, en donde a los 126 días, 137 días de edad, los animales prácticamente ya tienen el peso del mercado. Entonces, es cuestión de valorar las necesidades, las exigencias del mercado para definir el tipo de animales que debería de uno tener y el tipo de animales que podría cruzar. Otra de las cuestiones que considero importantes es integrar la producción verticalmente. Si no integra uno la producción en forma vertical, o sea, en donde participe el productor, el transformador y el mercado, pues va a seguir sucediendo lo que
sucede en el país, que hay muchos intermediarios que son los que se llevan la mayor parte de la utilidad. El productor primario recibe una miseria por el esfuerzo más grande, mientras que el transformador o el comercializador se lleva la mayor parte del pastel. Y también diversificar el mercado de la carne ovina. Como habíamos visto en un principio, bueno, pues nosotros hemos tratado de promover el consumo de carne de borrego, y no nada más en forma de barbacoa, sino hay diferentes productos. Se pueden hacer albóndigas, se pueden hacer hamburguesas, y se pueden hacer infinidad de platillos de cordero. Por desgracia y por fortuna, pues tenemos en México la barbacoa. Digo por desgracia porque es prácticamente la única manera en la que se consume el cordero. Y por fortuna, bueno, pues gracias a la barbacoa hay aprovechamiento de este tipo de animales. Por mi parte sería todo. Les pido una disculpa por el aparatito este que me hizo ponerme en problemas, ¿no? Si hay alguna pregunta, sí me gustaría ahora sí ampliar en esta parte, y con toda confianza, ¿no? Trataremos de resolverlas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, sí, sí. Muy buena plática. Realmente pasaste una panorámica nacional sobre la producción ovina y seguimos estancados, ¿no? En prácticamente un solo producto, un solo mercado. ¿Cómo romper esta inercia? O sea, realmente quizás tenemos experiencias en Nueva Zelanda, Australia, el mismo Estados Unidos, muy contrapuestas, por cierto. Pero ¿cómo crees tú? Porque la integración vertical sí es una solución. Pero ¿realmente ha habido, por ejemplo, búsqueda de nichos de mercado en México fuera de la barbacoa? Porque no es un nicho, es todo, es genérico, es un commodity. ¿Ha habido ese tipo de esfuerzo de productores, o por lo menos de la gente interesada en la cadena de valor de la carne ovina, en diversificar ese mercado, como tú bien lo dijiste? Sí, sí ha habido muchos esfuerzos y hay nichos de mercado específicos. Por ejemplo, para el consumo de cortes de cordero, hay nichos que son regiones turísticas en donde sí tienen exigencias y sí viene un mercado específico, vienen muchos turistas europeos y son lugares en donde en cualquier restaurante más o menos de nivel existen esos platillos. En condiciones del interior del país, el cordero sí lo puede conseguir uno en diferentes restaurantes, pero es el plato más caro. Entonces, ¿cómo romper esto? Pues es complicado, porque para poder romper esta inercia que me dices, se tendría que abaratar el costo. Por ejemplo, el pollo se consume más que todo por el precio. El cerdo, por ahí va el asunto, ¿no? Pero ese decremento que ha habido en el consumo de carne de bovino a nivel nacional e incluso a nivel mundial ha sido por las diferencias en el precio. O sea, el precio de la carne de pollo pues es muchísimo más accesible que el cordero. El borrego es, como les decía, es la especie más cara. Ahorita el kilo en canal anda alrededor de 100 pesos. No hay ninguna especie que le llegue a esos precios. Entonces, pues haciendo promoción y tratando de diversificar la manera de utilización de sus animales, ¿no? Otra de las cuestiones que se podría hacer sería pensar un poquito más en tratar de exportar, y sí se ha hecho, nada más que lo que se exporta en el país pues son animales para pie de cría más que para carne. En cerdos, aves, bovinos se exporta mucha carne, pero también se importa mucha, más o menos. Bueno, hay especies en donde se importa más de lo que se exporta, ¿no? Entonces, pues es cuestión de hacer eso que comento, de diversificar los productos
y tratar de hacerlo más accesible al consumidor común. En todos los países en donde se consume el cordero es caro, es caro. En Francia es caro, en España es caro, entonces es caro. Pero ahí la ventaja es que existe ya un consumo cultural desde hace muchos años. Y aquí, pues, por el mismo precio, el consumo nada más es así prácticamente los fines de semana. Aunque hay barbacoa de diferente calidad, hay barbacoas que te cuestan 250 pesos el kilo hasta barbacoas de 700, 800 pesos el kilo. Eso también, a pesar de ser un mismo producto, hay diferencias muy fuertes dependiendo del lugar, ¿no? Bueno, si ponemos como benchmark, vamos a decir, la carne de bovino, que es un lujo, que es una carne cara, ellos han resuelto el problema mediante, bueno, a través de la clasificación, diferenciando calidades y buscando esos nichos de mercado para carne de muy alta calidad, o haciendo marcas comerciales, o en Europa, como tú dijiste, Francia y otros países europeos, haciendo denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. A lo que yo voy es ciertas cosas que no es que estamos descubriendo el agua tibia, pero que sí para carnes caras, que no pueden ser asequibles para todo el mundo, creo que hay caminos que no se han explorado. Esa es la experiencia que o alianzas, por ejemplo, alianzas estratégicas entre supermercados o restaurantes con los productores o engordadores. Entonces, pienso que se ha quedado mucho en esa inercia, pues no ha habido una revolución en materia de mercadotecnia. Sí, yo sí lo entiendo perfectamente. Mira, sí se han hecho alianzas y incluso se han desarrollado, ya hay la ruta del vino y el queso, ¿no? Ahora ya es el vino, el queso y el cordero. Y luego ya han hecho rutas del cordero y el pan y el vino. Pero yo a lo que me refería es que van a seguir siendo esos nichos de carne gourmet, de carne cara para un sector con capacidad económica. O sea, yo de lo que estaba hablando era de poder masificar el consumo de carne y hacerlo accesible pues a cualquier tipo de persona, pero va a ser muy difícil. Y sí, también se han estado haciendo ya el desarrollo de marcas propias, el desarrollo de denominaciones de origen, pero sigue siendo lo mismo, nichos específicos y carnes muy caras. No sé cómo andamos en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguien más? Bien. Para agradecerte, Armando, entonces tu participación. La entrega del reconocimiento por tu participación en este evento. Esto más por parte de Mexitec. Muy amable, muchas gracias.